Mis queridos amigos, les saludo a cada uno de ustedes en la gracia y en la paz de Dios nuestro Padre y del Señor nuestro Mesías Jesús. En esta ocasión, una vez más, edificando en la fe. El programa que un servidor presenta para ustedes, el hermano en el Mesías, el hermano Edwin Mauricio Alza. En esta ocasión, para compartir con ustedes un precioso tema bíblico. El Mesías, es una afirmación, acompañará a la iglesia a través de la gran tribulación hasta el fin de esta era, hasta el fin de este siglo, como era, entendiéndose como era o como época. Y quisiera que ustedes escuchen, porque les quiero leer para recordarles un pasaje bastante conocido en Mateo capítulo 28. ¿Recuerdan el final de la Gran Comisión? Dice, y he aquí, en boca de Jesús están estas palabras, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Como podemos leer, el Señor Jesús, nuestro Mesías, prometió estar con su congregación, con los que han creído a su palabra que Él ha traído de parte del Padre, del único Dios. Ha prometido a la congregación que Él estaría con la congregación hasta el fin de la era, hasta el fin de esta época, hasta el fin del siglo. Amigos queridos, pero ¿hasta el fin cuándo? ¿Cuándo precisamente será este fin? Para poder entender nosotros hasta cuándo el Señor Jesús estará acompañando a la iglesia en este tiempo de gobiernos injustos, en este tiempo de gobierno del pecado, de la influencia de Satanás y sus ángeles sobre la humanidad. Y si es el mismo libro de Mateo, podemos ir fácilmente 4 capítulos antes, al discurso profético de nuestro Señor Jesús o al discurso del Monte de los Olivos, como también se suele llamar. Los apóstoles preguntaron a nuestro Señor Jesús, dinos, ¿qué señal habrá del fin de la era? Le preguntan por una señal, la más resaltable, la más notable. Dinos qué señal habrá del fin de la era, del fin de esta época, del fin de este siglo. ¿Qué señal habrá? Eso está en Mateo capítulo 24, verso 3. Quiere decir que los apóstoles le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Le preguntaron, ¿qué señal habrá que ha llegado o qué señal habrá de la llegada del fin de la era? Entonces el Señor Jesús va a responder en Mateo 24, ¿qué señal habrá del fin de esta era? Para que venga la era venidera, la del reino de Dios, donde el Señor Jesús reinará de mar a mar, donde el Señor Jesús llenará de conocimiento de Jehová toda la tierra, donde el Señor Jesús guiará la tierra al monoteísmo, que es la revelación principal de la fe. Jesús, nuestro Señor, respondió a los apóstoles. Les va a responder, por supuesto, a esa pregunta. ¿Qué señal habrá del fin de la era, del fin de esta era actual, de este siglo? Cuando digo siglo, no me estoy refiriendo a un periodo de 100 años. Me estoy refiriendo más bien a este periodo de tiempo en que Dios ha permitido que sean los humanos los que gobiernen a otros hombres. Si lo hacen bien, son servidores de Dios, pero si no lo hacen bien, entonces son servidores de las tinieblas. Mis queridos amigos, dice muy claramente la respuesta del Señor Jesús en, por ejemplo, Mateo 24:8. El Señor Jesús plantea durante estos versículos anteriores al versículo 8, que después del inicio
del principio de dolores, aún no es el fin. El Señor Jesús habló de principio de dolores, o sea, que está comparando la crisis de la venida, la gran tribulación, que es el último periodo, el periodo supercrítico de los dolores de parto, de los verdaderos dolores de parto, para que nazca el reino de Dios. Entonces, se llama o se compara a ese tiempo, a esa transición entre esta era y la siguiente, se la compara con un parto, un trabajo de parto. Ya sabe, el principio de dolores, que todavía no es el nacimiento del bebé, pero luego los dolores de parto agudos y luego el nacimiento. El Señor Jesús está respondiendo, Él está dando a entender cuándo será el fin, porque eso es lo que le preguntaron, ¿cuándo será el fin de esta era, de la era presente? Entonces, después del inicio del principio de dolores, entendamos que el inicio del principio de dolores todavía no es el fin. Es más bien el tiempo inmediatamente anterior a la gran tribulación. El principio de dolores es antes de la gran tribulación. Entonces, dice el versículo 9, Mateo 24, 9, entonces seréis entregados a tribulación y os matarán. Note, o sea, primero el principio de dolores y después sí, seréis entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí ya empieza la gran tribulación, porque son entregados a tribulación sus seguidores y los matarán. ¿Qué más agudo que eso, verdad? Seréis aborrecidos de todas las naciones. Justo como se nos enseña en el capítulo 24, más adelante va a ver cómo se predica el evangelio del reino en todas las naciones. Será precisamente la predicación del evangelio del reino a todas las naciones lo que provocará el fastidio de las naciones. Mire si no y compare con Apocalipsis 11, cómo el mensaje de los dos testigos causa el fastidio de las gentes. Ahora, ¿a qué tribulación, cuya figura es como dolores de parto, serán entregados los fieles? Porque, otra vez, Mateo 24:9 dice, seréis entregados a tribulación. ¿A qué tribulación? ¿A qué tribulación que corresponde a los dolores agudos de parto? ¿A qué tribulación serán entregados los fieles? A la misma del versículo 21 y 22 de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y se dice de esa gran tribulación, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne, ninguna persona sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué significa que serán acortados aquellos días? En los planes de Dios, esos días solo son 3 años y medio de la crisis aguda en plena gran tribulación, antes de que nazca, no un bebé, sino de que nazca el reino de Dios o que nazca la señal del Hijo del Hombre que inaugurará el reino de Dios. Ahora bien, eso está en Mateo 24, 21 y 22. Pero en Mateo 24, 13 hay una exhortación a perseverar. Note que 24:13 está bastante cerca de 24:9, donde se dice, seréis entregados a tribulación. 24:9, seréis entregados a tribulación. 24:13, el que perseverare hasta el fin. Yo quiero que usted subraye la palabra fin. El que perseverare hasta el fin. ¿Cuál fin? El fin de esos días acortados, o de esa corta gran tribulación de 3 años y medio. El que perseverare hasta el fin de la gran tribulación se salvará. Es que hay que resistir a fin de perseverar hasta el fin de la gran tribulación. Será predicado, dice el verso 14, para entender a qué fin se refiere, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Y aquí les recuerdo Mateo capítulo 28, donde el Mesías promete estar con su congregación todos los días hasta el fin.
porque la congregación tiene una encomienda, perseverar hasta el fin, pero otra encomienda. Será predicado el evangelio del reino en todas las naciones. ¿Ven la coincidencia entre Mateo 28 y Mateo 24? Allá se debe predicar el evangelio a todas las naciones para ser discípulos y bautizarlos, enseñándoles acerca de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús y hablándoles de aquella llenura o bautismo del Espíritu Santo. Dice aquí, será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El mismo del que venimos hablando por aquí. Ese mismo fin hasta cuando el Señor Jesús acompañará a su congregación. Ese mismo fin. Hay que predicar el evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el Señor Jesús acompañará a la congregación hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De la era. Porque el fin de la gran tribulación es el fin de esta era. Otra vez les recuerdo en Mateo 28:20, la segunda parte, yo estaré con ustedes hasta el fin. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la era, entendamos, hasta el fin de esta era. Entonces Jesús, nuestro Mesías, estará dirigiendo la predicación y ayudando a perseverar a su congregación, a su iglesia, hasta el fin de la gran tribulación. Note cómo se debe perseverar en seguir predicando. Porque hay que perseverar, aunque hay oposición para la predicación, hay que seguir perseverando hasta el fin de esta era mala, cuando empezará la era del reino de Dios. Mis queridos amigos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Sí, tengamos paz. El Señor Jesús nos acompañará hasta el fin de la gran tribulación y la congregación cumplirá valientemente la misión de predicar el evangelio del reino a todas las naciones hasta que venga ese fin. Mis queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad, siempre edificándonos sobre la fe bíblica. Paz para todos ustedes.